Universidad de Granada. Se doctoró en la Universidad de Almería, donde actualmente es profesor titular en el Departamento de Biología y Geología, además de ser responsable de diversas tareas de coordinación académica y científica, como es el programa de doctorado de Ciencias Aplicadas al Medio Ambiente, el Campus de Excelencia Internacional del Medio Ambiente, Biodiversidad y Cambio Global, y el Centro Andaluz para la Evaluación y el Seguimiento del Cambio Global. Aunque su formación inicial fue en el campo de la botánica, ello la ha llevado a explorar el tapiz de la vida bajo muy diferentes puntos de vista, como son la conservación, la ecología funcional o el trabajo transdisciplinar con gestores de medio ambiente y la sociedad. El título de su charla es Lo que aporta la biodiversidad a los seres humanos. Así que doy paso a don Javier y espero que disfrutéis. Muy bien, pues muchas gracias. No sé si se me ve bien. Es que sí, ¿no? Me imagino. Sí, se ve y se escucha bien. Vale, pues nada, muchas gracias por la presentación. Debo decir que hay una de las cosas que ya no soy, que es coordinador del programa de doctorado, porque eran muchas cosas. Pero sí que estoy en la dirección del Centro Andaluz para la Evaluación y Seguimiento del Cambio Global. Bueno, buenos días a todos y muchas gracias también por asistir. Quiero agradecerle también a la organización del Ambeo Blitz, pues por supuesto invitarme en primer lugar, pero también este esfuerzo que está haciendo por mantener esta actividad pues en estos momentos tan complicados, ¿no? Por lo menos mantener la llama viva es bastante loable, la verdad. Bueno, voy a pasar a compartiros la presentación que tengo y si alguien me quiere interrumpir y demás, no tengo ningún inconveniente, solo que preferiría, o sea, que me lo indiquéis, porque yo ahora mismo no estoy viendo la presentación, pero no sé si os voy a ver a vosotros paralelamente, ¿vale? ¿Veis mi presentación, no? Sí, sí, se ve. ¿Hola? Vale, y si le doy aquí, a ver... sí, entonces, eso, que si alguien quiere hacer alguna intervención, que me lo diga, porque no veo el chat paralelamente, ¿de acuerdo? Bueno, empiezo porque no tenemos mucho tiempo. Bueno, yo he concretado, para responder al título este que os acaban de comentar, en realidad he concretado en un espacio que supongo que conoceréis muchos de vosotros, que es el espacio natural de Sierra Nevada, ¿no? La gran montaña mediterránea que tenemos aquí tan cerquita y que un tercio de lo que sería esta montaña pertenece a la provincia de Almería, ¿no? A mí me parece que es un ejemplo estupendo para contaros por qué hemos de conservar la biodiversidad y en este caso por qué hemos de conservar la biodiversidad en las montañas, ¿no? ¿Qué nos aporta en definitiva? ¿Cuáles son las contribuciones que la biodiversidad hace al bienestar de las personas? No sé si habíais escuchado alguna vez esta forma de referirnos a la biodiversidad como en función de su capacidad de contribuir al bienestar de las personas. Pues en realidad eso es lo que trato de transmitiros en la charla de hoy, ¿no? Bueno, esto que tenéis aquí de fondo es la acequia alta de Bérchules y las montañas que estamos viendo a la derecha sería... ¿Veis mi cursor, por cierto? ¿Estoy moviendo el cursor? ¿Se ve? El pulsor no. ¿El cursor no se ve? No sé. Ay, sí, perdona, sí, sí se ve. Ah, vale, vale, vale. Entonces, bueno, esta es la Alcazaba y este es el Mulhacén, aquí detrás de la R, que es el punto más alto de la península ibérica, ¿no? Bueno, entonces, para empezar, yo quería plantearos... Bueno, en realidad, digamos, poner en valor la biodiversidad pues tiene muchas implicaciones filosóficas que tienen que ver, por supuesto, con nuestra condición de especie, ¿no? Y entre esas, la primera parte de la charla pues estará dedicada a poner de manifiesto, en fin, a revelar algunas de estos planteamientos filosóficos o conceptuales que nos permitan luego ya entrar en ejemplos concretos, ¿no? Bien, si yo os preguntara qué precio tiene este vestido, pues bueno, supongo que muchos de vosotros ya no lo sabréis porque esta foto es antigua, algún otro sí a lo mejor,
Pero bueno, me sirve de ejemplo para poner de manifiesto cómo somos los humanos capaces de poner precio a cosas que inicialmente solamente tienen una relación o afectiva o de mercado, ¿no? Pero en fin, eso revela, quiero decir, que el sistema de valores nuestro es bastante subjetivo en el fondo, a pesar de que le asignemos euros en general a las cosas, pero no deja de ser subjetivo. Bueno, este vestido que estáis viendo aquí, estas personas que estáis viendo aquí que están bailando, son la princesa Diana de Gales, Lady Di, con un actor muy famoso en la época de los 80 y 90, que era John Travolta, ¿no? Y este baile se produce en un hall de la Casa Blanca con los presidentes de aquel momento, que era presidente que era Ronald Reagan, y esta es su mujer, ¿no? Bueno, este vestido fue subastado hace poco, hace un año o así o dos, y os podéis imaginar que alcanzó en la casa esta de subasta británica, pues alcanzó un precio astronómico. Yo ahora mismo no recuerdo, pero algo así como €500.000 o una cosa así, ¿no? Convendremos todos que pagar €500.000 por un vestido, por el simple hecho de que lo lucieron unos personajes famosos y se bailó en un sitio también bastante conocido y famoso, pues no deja de ser algo subjetivo, ¿no? Algo que en realidad, bueno, es hasta cierto punto irracional, ¿no? En contraste, os pongo esta otra foto, esto que estáis viendo aquí, me voy a adelantar un poco, son estromatolitos, que son, como veis, estructuras minerales bioconstruidas por películas de cianobacterias en aguas someras y que son formaciones que existen en la Tierra, existen en la Tierra desde hace 3.500 millones de años. Aunque lo veáis aquí como unas estructuras negras que parecen roca y demás, todo esto está cubierto, en realidad son como una especie de columnas que están constituidas por películas de bacterias, de cianobacterias, unas superpuestas sobre otras. Y representan las formas de vida más antiguas del planeta. No quiere decir en concreto que estas cianobacterias o que ni siquiera las especies de cianobacterias que forman estos estromatolitos estuvieran ya aquí desde hace 3.500 millones de años, es decir, tengan esa edad, sino que esta forma de vida es una forma de vida de 3.500 millones de años. Y es muy relevante para nosotros porque son estas formas de vida las que casi al principio de la historia del planeta, nuestro planeta tiene 4.500 millones de años, pues 1.000 millones de años después empezaron a transformar la atmósfera y a convertirla en una atmósfera oxigénica, ¿no? Antes la atmósfera estaba mucho más enriquecida en azufre y otros compuestos, y fue a partir de la actividad de estos organismos, haciendo la fotosíntesis, que poco a poco transformaron la atmósfera, y actualmente, ya desde hace bastantes millones de años, nuestra atmósfera está enriquecida en oxígeno y todos los organismos estamos adaptados a respirar oxígeno, ¿no? Lo bueno de esta formación está en una bahía de Australia, se llama Shark Bay. Hay formaciones de estromatolitos en muchos otros sitios, incluso, por ejemplo, aquí en España hay formaciones de estromatolitos en el lago Bañola y en Córdoba, pero estas son como las de referencia mundial porque nos retrotraen a cómo debió ser el planeta hace 3.500 millones de años. Entonces, cuando uno está allí, en realidad tiene que haber hecho un enorme esfuerzo, ¿no? Tiene que haber viajado, cogido un avión de 19 horas y plantarte en el suroeste de Australia, tomar un coche y hacer, yo qué sé, hacer como 1.500 kilómetros para acercarte a ella y volver, ¿no? Todo eso tiene un coste económico, obviamente, y la única recompensa que uno tiene cuando está allí es quedarte callado, escuchar el ruido de fondo del mar e imaginarte que el planeta fue así hace 3.500 millones de años. Probablemente si le preguntamos a la persona que compró este vestido, si estaría dispuesto a pagar ese mismo precio por visitar estas formaciones, pues nos diría que estamos locos, ¿no? Y yo que estuve visitando estas formaciones en el 2019, si me piden que me gaste un solo euro por comprar este vestido, obviamente diría que no. Bueno, esto pone de relevancia esta cuestión esta cuestión que tenemos aquí, ¿no? La diferencia entre lo que entendemos por valor y lo que entendemos como precio. No es lo mismo.
¿no? El valor se refiere a los motivos, preferencias y sistemas de creencias que una persona tiene cuando emprende una actividad. En cambio, el precio es la cantidad de dinero que permite la adquisición o uso de un bien o servicio. Por tanto, en el sistema actual, un sistema preponderante capitalista, nuestra sociedad funciona poniéndole precio a las cosas. Pero hemos de reconocer que muchas cosas tienen valor sin que forzosamente entren en la estructura de mercado, ¿no? Bueno, esto ya lo decía Antonio Machado en sus Proverbios y Cantares al señalar el hecho de que todo necio confunde valor y precio. Esto es un poco el escenario en el que nos movemos cuando nos proponemos conservar la biodiversidad. Actualmente, yo os contaré ahora después que hay tendencias, por supuesto, y se han diseñado incluso herramientas, ya el otro día aparecía en internet, herramientas informáticas para calcular el precio de la biodiversidad, pero nos movemos sobre todo en el terreno de los valores, ¿no? Una cuestión más que quería añadir antes de seguir es esta otra diapositiva. ¿Qué ocurre cuando nos referimos a bienes comunes? Porque hasta ahora estábamos hablando, en estos dos ejemplos que yo he puesto, estaba hablando de bienes privativos personales, ¿no? Yo me quedo con el vestido y me lo guardo en mi casa. O yo hago la visita a los tromatolitos y ese recuerdo que me llevo yo, ¿no? En realidad, cuando hablamos del planeta, de los ecosistemas del planeta, de todos los componentes de su ecosistema y en particular de la biodiversidad, por ser el tema que nos atañe hoy, estamos hablando de un bien común. Y ahí aparece una dificultad añadida. Todavía podemos hacer esfuerzos por mantener nuestros bienes personales, pero cuando estamos hablando de mantener los bienes comunes, pues ya sabéis que ocurre una cosa, y es que tendemos a maximizar los beneficios personales en detrimento de los comunales. Es decir, yo tiendo a quedarme, en este caso concreto, por ejemplo, querría quedarme con cuanta agua más mejor, pero no contribuir a la gestión de las acequias que se distribuyen por toda Sierra Nevada, ¿no? Bueno, pues cuando hablamos de la biodiversidad estamos hablando de lo mismo, estamos hablando de la conservación o de la protección de un bien común. Y eso, pues, tiene una dificultad añadida, como señala. Bueno, todo el mundo, bueno, voy a ir, de hecho voy a hacerlo al revés, estoy pensando. Todo el mundo tiene en la cabeza, seguramente los que estáis asistiendo a esta charla tienen en la cabeza cuáles serían sus motivos personales para conservar la biodiversidad. Pero yo voy a tratar, lo que nosotros hacemos como biólogos de la conservación es tratar de clasificar, de identificar claramente cuáles serían esos motivos y qué explicación subyace a cada uno de esos motivos, ¿no? Entonces vamos a hablar de eso. Pero de nuevo hay este otro concepto que yo quería también introduciros antes de empezar a hablar de esos motivos, que son los conceptos de bienestar o el concepto de bienestar. Porque recordad que al principio de la charla yo la he titulado como era contribuciones de la biodiversidad, o en este caso concreto de Sierra Nevada, al bienestar de las personas. Alguien puede decir, bueno, qué exagerado, ¿no? ¿Cómo contribuye a nuestro bienestar? Bueno, antes de eso, de tomar la decisión de si contribuyen o no contribuyen, debemos tener en cuenta que en realidad todo lo que hacemos por sentirnos bien puede clasificarse de una de estas dos maneras. A través de lo que se llama el bienestar hedónico, frente a lo que denominaríamos el bienestar eudaimónico. Dicho de otra manera, lo que habitualmente llamamos nivel de vida frente a calidad de vida. Entonces, cuando hablamos de las contribuciones que la naturaleza o que la biodiversidad hace a las personas, hemos de tener en cuenta que nos estamos refiriendo a los dos tipos de bienestar, no solamente al nivel de vida, porque claro, en este tipo de bienestar entraría más fácilmente la valoración económica de las cosas y nos perderíamos un aspecto muy importante, el valor que puede tener la biodiversidad para nosotros, ¿no? Que entraría más bien dentro de un beneficio
relativo a nuestra calidad de vida, nuestra felicidad, vida plena lograda, etc. Todas las personas, creo yo, que navegamos a lo largo de nuestra vida e incluso a lo largo de un día o incluso a lo largo de un momento concreto entre un tipo de bienestar y otro. Pero lo verdaderamente relevante para mí aquí es que no solamente pensemos en que el bienestar es solo nivel de vida, porque incluso, por ejemplo, cuando organizamos una paella un domingo con la familia, obviamente estamos obteniendo una satisfacción. Cuando comemos la paella y está rica, estamos teniendo una satisfacción inmediata de nuestro sistema sensorial, pero también estamos acumulando una vivencia con la familia que nos reporta una vida plena, lograda, etc. ¿Vale? Entonces, esto es importante. Cuando hablamos de la naturaleza, no solamente nos estamos refiriendo a los motivos materiales que directamente nos aporta la naturaleza. Bien, dando un paso más, podemos reconocer que las personas conceden a la naturaleza una pluralidad de valores. Eso quiere decir que en realidad cada uno de nosotros, cuando piensa en este caso concreto, cuando piensa en la biodiversidad, puede estar pensando en diferentes motivos. Muchos de nosotros estaremos de acuerdo y por tanto habrá como motivos compartidos, pero seguramente no habrá una persona que coincida exactamente con la otra, ¿no? De todas formas, si hacemos una evaluación genérica, como decía, los científicos tratamos de buscar siempre estas clasificaciones genéricas para entender los procesos, los problemas, etcétera, pues en una clasificación genérica de esta pluralidad de valores, podríamos reconocer que hay tres tipos de valores que se asocian a la biodiversidad o que las personas asocian a la biodiversidad. Por un lado, el valor intrínseco de la biodiversidad, que probablemente es el que estamos más acostumbrados en el ámbito conservacionista, ¿no? Entendemos que la biodiversidad tiene un valor inherente que es independiente de las personas. El mero hecho de existir ya representa un valor y desde un punto de vista ético nosotros nos vemos comprometidos o deberíamos vernos comprometidos al mantenimiento de la biodiversidad por este valor intrínseco, por su derecho a la existencia. Las políticas de conservación, que eran las diapositivas que tenía antes, pero que estoy abreviando, en realidad han estado muy referidas hasta principios del siglo XXI, muy referidas al valor intrínseco. Todo lo que pensábamos, todas las medidas que tomábamos para conservar la biodiversidad tenían como fundamento el valor intrínseco de la biodiversidad. ¿Qué ha pasado? Que como nos damos cuenta de que en realidad con ese argumento no somos capaces de movilizar a toda la sociedad para conservar la biodiversidad, indagamos, bueno, el colectivo científico indagó en qué otros valores podía tener la biodiversidad además del intrínseco, ¿no? Y entonces aparece el valor instrumental, que es el valor que tiene la naturaleza para las personas en función de su capacidad para proveer beneficios. Es decir, ¿para qué nos sirve la biodiversidad? Insisto, seguramente todos los que estáis en esta charla ya tenéis una sensibilidad hacia la biodiversidad bastante alta, por tanto, pensaréis en que conservar la biodiversidad a partir de su valor intrínseco es más que suficiente, pero todos también coincidiremos en que si echamos la vista fuera de este ordenador y nos salimos, veremos que hay muchos atentados contra la biodiversidad y que, por tanto, corregir esos atentados implica convencer a gente sobre su valor que no tiene la sensibilidad que hemos desarrollado los conservacionistas, ¿no? Y uno de esos argumentos puede ser los argumentos instrumentales, el valor, el para qué nos sirve, ¿no? Y finalmente se ha reconocido algo que yo creo que estaba siempre en la mente de las personas, en el comportamiento de las personas, y es el valor relacional que tiene la biodiversidad, el valor relacional que tiene para nosotros la biodiversidad o la naturaleza en general. ¿Qué entendemos por valor relacional? Pues entendemos el conjunto de preferencias, principios y virtudes asociadas a la naturaleza que involucran,
asociadas a las relaciones humanas que involucran a la naturaleza. Si uno, por ejemplo, yo le he preguntado a amigos míos que no son ni biólogos, ni ambientólogos, ni tienen nada que ver con el medio ambiente, ¿por qué les gusta ir a un espacio protegido? Pues yo he tenido respuestas del tipo de, bueno, a mí me hace sentir orgulloso que la sociedad sea capaz de diseñar una medida como es la declaración de un espacio protegido para proteger un bien común. Fijaros que ese razonamiento no tiene que ver ni con el valor intrínseco ni con el valor instrumental. Tiene que ver con el hecho de sentirnos orgullosos con cómo funciona la sociedad. Pero en este caso, este funcionamiento de la sociedad está derivado, obviamente, de ese respeto o de esos principios, de esas virtudes, de esas preferencias que derivamos cuando visitamos ese espacio concreto, ¿no? También he obtenido respuestas del tipo de, bueno, para mí es un orgullo dejar este legado a mi familia, a mis descendientes. Pero hay otros tipos de valores relacionales que ahora también os mostraré en diapositivas más adelante. Bien, aquí os pongo algunos ejemplos de situaciones concretas, de valores concretos que pueden vincularse a uno de estos tres tipos de valores, ¿no? Por ejemplo, las poblaciones de especies endémicas tienen un gran valor intrínseco a nivel global porque representan, bueno, primero porque obviamente al tener tienen el valor de existencia, pero su valor de existencia está muy ligado al comportamiento que tengamos sobre esa especie en el lugar donde existe. Cuando nos enfrentamos a un endemismo o tenemos que conservar un endemismo, hemos de tener en cuenta que ahí tenemos una responsabilidad global, planetaria, porque imaginaros, esta planta, por ejemplo, la Ixus nevadense solo está en Sierra Nevada. Pues si desaparece de Sierra Nevada, desaparece del planeta entero. Es nuestra responsabilidad, en este caso como andaluces, a través de la protección del Parque Nacional de Sierra Nevada, los que somos responsables de que este recurso biológico no desaparezca para las personas. Y el interés que puede tener el mantenimiento de esto para las personas en general es que, más allá del valor intrínseco, es decir, de ese respeto ético, en realidad todas las especies representan opciones, y esto entroncaría un poquito con el valor instrumental, representan opciones para la sociedad. Nadie nos dice que esta especie no pueda tener un compuesto químico que sea muy interesante para resolver una enfermedad del futuro. No sabemos cuál va a ser esa enfermedad en el futuro, las enfermedades emergentes ocurren, como estamos viendo ahora con la pandemia, pero es que además nadie se ha puesto a investigar cuáles son las propiedades químicas de esta especie. Hay tantas especies que no podemos ponernos a investigar eso. Pero de lo que sí estamos seguros es que si desaparecen las especies, nunca nadie en el futuro podrá estudiar las propiedades químicas de la especie porque habrá desaparecido, no existirá sencillamente. Bueno, también a veces otorgamos valor intrínseco a individuos, ¿no? Por ejemplo, aquí en Almería tenemos la encina esta de la peana, que como es muy antigua y es muy majestuosa, pues resulta que colectivamente le tenemos cariño. ¿Por qué? ¿Nos sirve para algo la peana? Pues bueno, sí, hace su fotosíntesis y secuestra carbono y estas cosas, pero en realidad a lo mejor no tanto como un bosque de pinos que hubiera cercano, ¿no? Es, de nuevo, el respeto ya no a la especie, sino al individuo, lo que nos hace, digamos, hacer esfuerzos, valga la redundancia, para conservarla. Esto que tenéis aquí es otro ejemplar muy interesante, que también es muy venerado, está en un sitio de Sierra Nevada que se llama la Vereda de la Estrella, y que es un castaño muy antiguo, que tiene una forma muy bonita y que, fijaros, hasta qué punto le tenemos asignado un valor intrínseco que tiene un nombre. La gente lo conoce por el abuelo. Bueno, bien. Todo esto, pero un segundillo que quiero pasar. Ah, sí, es que está un poco desordenado. Os quería contar también, antes, como os decía, ejemplos de valores relacionales, ¿no?, que nos da la biodiversidad.
Y aquí tenéis dos ejemplos que yo creo, dos acciones que habitualmente hacemos algunas personas y que encajan muy bien con el concepto este de valor relacional, ¿no? Que son las acciones de voluntariado y la actividad del montañismo, ¿no? El voluntariado es una cosa curiosa también, porque cuando yo también le he preguntado a gente que hace voluntariado y bueno, ¿por qué te gusta ir a una actividad de voluntariado? Pues te dice, bueno, porque también me siento muy orgullosa de estar coordinándome con otras personas, ¿no? Y de ser capaz de, en un solo día, tener un objetivo común, ponernos de acuerdo para, de la mejor manera posible, alcanzar ese objetivo común, ¿no? Aquí, ¿cuál sería el papel de la biodiversidad o de la naturaleza? Pues ofrecer ese escenario en el que se desarrollan esas acciones de voluntariado. Fijaros que el voluntariado está referido básicamente a acciones sociales o a acciones en la naturaleza. Son los dos escenarios en los que nos movemos para generar estos sentimientos asociados al voluntariado. Y luego el montañismo, pues también es otra acción de la cual uno deriva muchos principios y virtudes por el hecho de estar en la naturaleza, por el hecho de estar en contacto con la biodiversidad, ¿no? Bueno, voy a entrar ya en esto, en esta diapositiva, que es ya un esquema un poco más científico de cómo vinculamos nosotros estas cosas, ¿no? O digamos, cuál es la composición del lugar que nos hacemos desde el punto de vista científico para vincular la biodiversidad con el bienestar. Y eso se ha descrito a través de este modelo conceptual que se llama la cascada de los servicios ecosistémicos, que como veis es un esquema, es un gráfico en el que ponemos en relación la biodiversidad y los procesos ecológicos derivados de esa biodiversidad con el bienestar humano, ¿no? Esa transición entre biodiversidad y bienestar pasa por estos otros dos escalones que tenéis aquí. El escalón de las funciones del ecosistema y el escalón de los servicios de los ecosistemas. Un ejemplo concreto, ¿no? Tendríamos, por ejemplo, esto que veis aquí son abetos. Bueno, no me acuerdo si es de la Sierra de la Nieve o de Marruecos. El hecho es que el abeto, en Marruecos hay otra especie paralela, que es la avies marrocana, aquí tenemos el avies pinsapo. El hecho es que el abeto en sí mismo ya tiene un valor intrínseco, porque es un pedazo de endemismo, pero además como planta, que tiene fotosíntesis, que tiene cloroplasto, etcétera, resulta que es responsable de secuestrar carbono y de, por tanto, incrementar su biomasa y producir lo que llamamos productividad primaria neta. La productividad primaria neta es el resultado de hacer la fotosíntesis durante un tiempo y es la medida que usamos en ecología para expresar la energía que tiene el ecosistema, ¿no? Las plantas son responsables, como mostraré ahora después también en otra diapositiva, de captar la luz, que es la energía que tiene disponible el planeta, y convertirla en energía química para que el resto para que todo el conjunto del planeta funcione, para que funcionen pues, todo lo que nos podamos imaginar, ¿no? Porque si no existiera el proceso de la fotosíntesis, no estaríamos aquí, básicamente, ¿no? Esa energía química es la energía contenida en los enlaces que hay entre los átomos de la materia viva. Y como os decía, la cantidad de materia viva que se acumula por unidad de tiempo es lo que se llama productividad primaria neta, ¿vale? Bueno, pues los pinsapos entonces serían responsables de acumular productividad primaria neta. Eso representa una función ecosistémica relacionada, por ejemplo, con el almacenamiento de carbono, porque para hacer la fotosíntesis hay que captar carbono. Como actualmente nos encontramos con el problema del cambio climático y sabemos que una forma de mitigar este cambio climático es retirando carbono de la atmósfera, entonces nos damos cuenta de que esa función que los pinsapos hacían
de manera independiente, obviamente sin pensar en la especie humana, de repente nos damos cuenta que es útil para nosotros, porque nos ayuda a mitigar el cambio climático. Y entonces lo que hacemos es considerar a esa función ecosistémica, almacenamiento de carbono, la consideramos como un servicio ecosistémico, que en este caso sería regulación de la estabilidad climática, ¿no? O estabilidad climática. Esa estabilidad climática finalmente nos daría lugar a un clima más favorable, que eso sí que ya es un valor directo de bienestar humano, ¿vale? Esta sería un poco la secuencia, por tanto, de razonamiento que une la biodiversidad con el bienestar humano. Lo que hacemos nosotros, por ejemplo, en mi grupo de investigación y otra mucha gente, es tratar de cuantificar, de buscar los modelos matemáticos que permiten, digamos, describir lo que ocurre en cada una de estas flechas azules, ¿no? Fundamentalmente nosotros trabajamos en esta primera flecha azul, pero también de vez en cuando hacemos trabajo en esta... Uy, perdón, me he saltado. En esta segunda flecha azul. Bueno, dado que son las 12:30, me lo voy a saltar esto y voy a ir directamente a esta diapositiva. Contribuciones de la naturaleza a las personas. Bien, si os dais cuenta, el concepto este de servicio ecosistémico que os he introducido antes está, por supuesto, íntimamente relacionado con el valor instrumental de la biodiversidad, es decir, el para qué nos sirve, ¿no? Bueno, este es un concepto que surgió a finales del siglo XX, pero que el concepto de servicio ecosistémico, pero que realmente se popularizó y se ha ido extendiendo en estas dos primeras décadas, bueno, en la primera década más bien del siglo XXI. No obstante, ocurre una cosa. Primero, que la palabra no nos gusta mucho. La palabra servicio ecosistémico es fea, realmente, ¿no? No ocurre lo mismo que con la palabra biodiversidad, que sin embargo es una palabra que es muy bonita, ¿no? Y que inspira sentimientos positivos nada más pronunciarla. El concepto de servicio ecosistémico inspira sentimientos de servilismo, que no es precisamente lo que se buscaba, ¿no? Y por otro lado, ocurre también que nos hemos dado cuenta de que el concepto de servicio ecosistémico está muy vinculado a la manera de entender la conservación que tienen las sociedades occidentales, los países ricos. Sin embargo, hay otras maneras de entender la relación con la biodiversidad, como la que tienen, por ejemplo, las comunidades nativas, que pueden, por ejemplo, en el caso de los indios nativos norteamericanos, cazar búfalos para comérselos y usar las pieles, pero paralelamente tener un respeto intrínseco a esa especie. Una cosa no es incompatible con la otra, es más bien una cuestión de cultura, ¿no? De lo que se llama en este ámbito del cosmovisión, el cómo percibimos nosotros. Bueno, pues para corregir este defecto en el concepto de servicio ecosistémico bueno, se están haciendo muchas cosas, pero hay un panel intergubernamental, es decir, de Naciones Unidas, que se llama el Panel Intergubernamental de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, IPBES, que está tratando de, entre otras muchas cosas, de corregir el concepto de servicio ecosistémico, adaptarlo a una visión más global y también incluso transitar hacia el reconocimiento de los valores relacionales, es decir, que no sea meramente, no tener un concepto que sea meramente instrumental, sino también que sea entre instrumental y relacional, ¿no? Y es ahí donde surge esta palabra, que no es meramente otra forma de hablar, sino que es un concepto que se está introduciendo, que es el concepto de contribuciones de la naturaleza a las personas. Lo que os estoy diciendo es que este panel intergubernamental de Naciones Unidas ha dejado de hablar de servicios ecosistémicos para empezar a hablar de contribuciones de la naturaleza a las personas, que es un término más positivo. Contribuciones de la naturaleza a las personas inspira sentimientos más positivos, pero no deja de ser largo, es decir, biodiversidad es una única palabra, aquí como que todavía no hemos dado con la tecla.
Pero bueno, que sepáis que se está trabajando en este sentido, ¿no? Bueno, ¿y qué tipo de contribuciones? Javier, tengo que Sí, recordarte que quedan 10 minutos, ¿vale? venga, vale, muy bien. Gracias. ¿Y qué tipo de contribuciones se reconocen? Pues se reconocen las contribuciones materiales, que son aquellas contribuciones directas al bienestar humano provenientes de la estructura biótica y geótica de los ecosistemas, es decir, aquí veis pues, las frutas, todo, vamos, todo lo material. Ahora os pondré más ejemplos. Las contribuciones de regulación, que se refieren a las contribuciones indirectas al bienestar humano provenientes del funcionamiento de los ecosistemas. Y las contribuciones no materiales, que se refieren a las contribuciones intangibles que la población obtiene a través de su experiencia directa con los ecosistemas y la biodiversidad. Vamos a pasar a ejemplos concretos. En el caso de Sierra Nevada, contribuciones materiales. Pues la agricultura y la ganadería tradicional, esto que veis aquí es una patata que no es una variedad local exactamente, pero sí que se ha mantenido localmente, que es la patata copo de nieve, la papa copo de nieve, ¿no? O el mantenimiento, bueno, la aportación que los ecosistemas hacen a la ganadería tradicional y también a la agricultura, ¿eh? Porque la regulación, por ejemplo, del ciclo hídrico, que finalmente va a regar los cultivos, depende mucho también del ecosistema. La energía, habitualmente hasta finales de los, bueno, hasta mediados de los 80, todos los barrancos de Sierra Nevada tenían una fábrica de luz que aprovechaba el desnivel de la corriente de agua para en ese salto sacar energía, ¿no? Aquí en Almería conocemos todos, seguramente muchos de vosotros habéis ido a comer a la Fabriquilla en Laujar, que era sencillamente otra fábrica de luz, en este caso en el río Andarax. También sería la madera, sería otra contribución directa. Los recursos etnobotánicos, las plantas medicinales, es otra contribución directa. Los recursos genéticos, por ejemplo, aquí tenéis una variedad silvestre de cerezo, del cual, bueno, ¿qué es lo interesante de estas variedades? Que tienen un pool genético que nos puede servir para hacer mejora de las variedades que se cultivan realmente. Ejemplos de contribuciones de regulación, pues tendríamos que, en el caso de Sierra Nevada, es un ecosistema, es un espacio, es un escenario donde se mantienen hábitats que tienen asociada una biodiversidad con un altísimo valor. Por ejemplo, datos en este sentido sería señalaros que Sierra Nevada es el centro de diversidad vegetal más importante de la región mediterránea. Tiene unas 2.100 plantas, es decir, el 25% de la flora española, de las cuales 80 especies son exclusivas de Sierra Nevada, solamente están en Sierra Nevada. ¿Dónde viven estas plantas? Pues viven, por ejemplo, en los borreguiles, que sería un hábitat que se mantiene gracias también de nuevo al ciclo hidrológico, al mantenimiento del ciclo hidrológico, ¿no? Lo mismo pasaría con las mariposas. Sierra Nevada también es muy interesante desde el punto de vista de las mariposas, donde hay especies endémicas también que encuentran su hábitat en esta montaña. Ejemplos de regulación, de contribuciones de regulación, pues como señalaba antes, la regulación del clima, el secuestro de carbono. Esta contribución se basa en la fotosíntesis, por supuesto, pero en realidad es, digamos, a nivel de individuo o incluso a nivel de órgano sería la fotosíntesis el mecanismo responsable, pero obviamente son los paisajes, las formaciones forestales, no solamente los bosques, también por supuesto los matorrales, los que contribuyen a esta función, ¿no? Al secuestro de carbono. He de señalar que no es lo mismo un bosque que un cultivo de invernadero, por ejemplo. Aquí en Almería se dice mucho que los cultivos invernaderos secuestran mucho carbono y por tanto son buenos para el cambio climático. Bueno, hemos de señalar que en realidad eso es una función temporal, porque en cuanto se corta la planta, ese CO2 vuelve de nuevo a la atmósfera. Hemos retenido durante unos meses el carbono en esos cultivos, pero en cuanto el cultivo se quita, de nuevo retorna a la atmósfera. ¿Qué ocurre, en cambio, en un ecosistema natural o en un bosque, por ejemplo, como tenéis aquí? Pues que los ecosistemas naturales, además de tener plantas, tienen suelo.
y es a ese suelo donde va a parar la materia orgánica que poco a poco se va desprendiendo de las plantas, y es esa materia orgánica la que se va incorporando poco a poco al suelo en compuestos más pequeñitos que ya permanecen estables durante siglos, de tal manera que es el suelo quien realmente ejerce la función del secuestro de carbono, porque las plantas lo retienen durante un tiempo, pero donde está más tiempo, donde está siglos, incluso milenios, es en el suelo. Por tanto, no es lo mismo un ecosistema natural ejerciendo este beneficio que un cultivo. Aquí tenéis algunos datos para el caso de Sierra Nevada, para que veáis que no todos los ecosistemas tienen el mismo comportamiento en este sentido. Esto que veis aquí son flechas de secuestro, desprendimiento, etcétera, y no me voy a detener, pero sí que veáis que los números cambian de las altitudes menores en el piso termomediterráneo a otras altitudes, ¿no? Dependiendo del tipo de ecosistema y también dependiendo de los factores ambientales. Bien, la regulación de la calidad del agua dulce, este sería la contribución más importante que en el caso de Sierra Nevada tiene lugar. Si dijéramos que, si tuviéramos que escoger por un único motivo por el que Sierra Nevada es importante, diríamos que el motivo más importante por el que debemos conservar esta sierra es por su capacidad de proveer agua dulce. ¿Cómo lo hace eso? Pues obviamente porque recoge nieve, ¿no? De hecho, esto no ocurre solamente en Sierra Nevada, ocurre en todas las montañas del mundo, altas montañas del mundo, por eso a las montañas se les llama torres de agua. Pero una cosa interesante es que pensemos que esta capacidad de captación de agua no es solamente porque sean altas y por tanto el agua arriba cuando se precipita en forma de nieve, sino que para que ese agua llegue en buen estado a las poblaciones que vivimos en las partes bajas, la montaña tiene que estar bien conservada, tiene que tener una buena vegetación. Y eso empieza en el caso de Sierra Nevada desde los borreguiles, que están aquí, como veis, en las inmediaciones de las lagunas glaciares que hay arriba, hasta el bosque ripario, pero incluso las mismas formaciones de las laderas, ¿no? Porque esta foto que tenéis aquí, que os puse antes, pues no es lo mismo que esta ladera esté cubierta por un bosque a que estuviera yerma. Si estuviera yerma, ocurriría un proceso de erosión que eso haría, entre otras cosas, que el agua al llegar abajo no llegara en buen estado. Llegará pues llena de sedimentos, en fin, muy cargada de suciedad y demás. Total, que el hecho de que las montañas nos provean, en este caso concreto Sierra Nevada, nos provean agua dulce, no solamente deriva de que sean altas, sino de que tienen una buena vegetación conservada. Necesitamos mantener esta vegetación para seguir teniendo agua. En el caso de Sierra Nevada en particular, es verdad que esta función también ha sido mejorada gracias a las actividades tradicionales que los humanos han realizado o siguen realizando en ella, ¿no? A través de este mecanismo de las acequias de careo, del cual no sé si el otro día tuvisteis la oportunidad de escuchar la charla que dio un compañero del IGME en los viernes científicos. Pero no me quiero detener aquí para avanzar. Bien, ejemplo de contribuciones no materiales, pues hemos de señalar que siempre en general la biodiversidad, en los paisajes, etcétera, representan una fuente de inspiración para el arte, ¿no? Si fuerais al Museo del Prado y anotarais cuántas de las obras tienen motivos vinculados a los paisajes o a la biodiversidad, seguramente os saldrían muchísimas, mayoritariamente, ¿no? Porque es nuestra fuente de inspiración. También la naturaleza hoy día representa un recurso donde aprender, bueno, pues funcionamientos, o sea, conductas que nos pueden llevar a la sostenibilidad, ¿no? Los espacios naturales o la naturaleza en general es el sitio donde podemos ejercer la educación ambiental, donde las personas, particularmente los niños, pero también los adultos, pueden adquirir estos hábitos más sostenibles. Por Javier, supuesto, sí. hay que acabar. Es que tengo que dar paso a la siguiente charla. Vale, pues solamente termino, a ver, Vale. me queda... Bueno, el turismo, deciros que es una actividad importantísima, derivado de esto, y quería señalaros esta única para acabar, esto que veis aquí.
Después de todos los motivos que os he dado y de algunos más que os podría dar, en realidad hemos de tener en cuenta una cosa, que el por qué debemos proteger a la naturaleza básicamente es porque eso nos hace más humanos. Es inherente a nuestro comportamiento como especie. Y a mí me gusta poner esta diapositiva aquí al final, que significa, lo que pone ahí en la diapositiva significa que si uno mira atrás en su vida, piensa que nunca estuvo demasiado tiempo en la naturaleza. Es decir, es un sentimiento que las personas mayores van adquiriendo. No es algo de lo que nos arrepintamos. ¿Por qué? Pues porque es consustancial a nosotros. Y con esto termino. Vale, pues muchas gracias. No sé cómo... Y nada, pues seguimos. Muy bien. Dejo de compartir esto. Vale, Vale. sin problema. Pues muchas gracias por... No sabía poco, la verdad. Bueno, pues nada, sí. No sé si en el chat ha puesto alguien algo o no. Sí. No hay preguntas. Vale, venga, pues listo. Muy bien. Gracias a vosotros. Vale, gracias. Venga, Hasta hasta, que sigáis luego. con la actividad. Chao. Hasta luego. Hasta luego.